Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a sentar a una de las grandes leyendas del pop rock español, a Joaquín Sabina y a su 19 días y 500 noches. Para este episodio nos acompaña Juan Puchades, director de Cuadernos FM y gran conocedor de la obra de Joaquín Sabina, y Lucía Taboada con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Hay canciones que son parte de tu vida, de tu historia, incluso de tu relato. Frases que narran historias, que dicen verdades y que cuentan mentiras. Canciones que tienen frases que hemos gritado, llorado y a veces también cantado. Muchas de esas frases, en castellano, tienen como autor a Joaquín Sabina. Hace unos años escuché a Sabina decir algo sobre los libros que deberían replicarse en todas las escuelas, en todos los geriátricos y en todos los aeropuertos. Durante 12 horas esperando que salga el avión o que lo arreglen pronto, que todo el mundo a mi alrededor está desesperado. Yo no, yo estoy feliz, porque tengo un libro. Y los libros acaban con la soledad. Hace muchísimos años que yo no estoy solo desde que aprendí a leer. Si puede vivir tantas vidas aventureras y extrañas y ajenas, si puede uno viajar por tantos países sin salir de su casa. Eso mismo se puede decir de la música, de la buena música, de la música de Joaquín Sabina. Bienvenidos al Sofá Sonoro. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. En 1999 parecía que el mundo se iba a acabar. La gente hablaba con miedo del efecto 2000, del fin de siglo, de las últimas horas del milenio. En ese contexto, o quizás ajeno a todo ello, Joaquín Sabina entró a un estudio de grabación con la obsesión eterna de escribir la canción más hermosa del mundo. Quizá no le salió, pero sí consiguió acabar el mejor disco de su carrera. El músico más canalla, golfo y callejero se acercaba a los malditos 50 y con el peso de su propia historia a cuestas grabó 19 días y 500 noches, un disco que despidió el siglo XX y que llegó en un 1999 que Lucía Taboada nos recuerda. En 1999 empezamos a ver euros en circulación y quedándonos en Europa saltaron todas las alarmas y cautelas porque Ucrania volvió a poner en funcionamiento un reactor de Chernóbil. 2 nombres propios hubo en 1999. Bill Clinton, que se sometió a un juicio político durante 5 semanas. Y Hugo Chávez, que juró por primera vez su cargo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Impulsaré
las transformaciones democráticas necesarias. Terminaba el milenio con 2 películas que nos hacían imaginar lo que nos esperaba en el incierto, presumiblemente apocalíptico siglo XXI, El Club de la Lucha y Matrix. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. E imaginando el futuro, también se estrenó Futurama. Por suerte a nuestros políticos más atractivos se les ocurrió en el último momento una forma barata de combatir el calentamiento global. Desde 2063, sencillamente lanzamos de vez en cuando un cubito de hielo gigante al mar. Sin cápsulas criogénicas, pero en una piña debajo del mar. Él vive en la piña debajo del mar. Llegó Bob Esponja. Sí, 1999 fue un año clave en esto de las series. Escucha una cosa y no la olvides. Si quieres hablar de las reglas de la vieja escuela, te daré una que tendrás que recordar. Soy el hijo de puta que manda aquí, joder. Porque le conocimos a él, a un tipo viajando en coche por Nueva Jersey con un puro en la mano. Se llamaba Tony Soprano. Así estaba el mundo en 1999 cuando llegó a las tiendas nuestro disco de esta semana, la obra más recordada de Joaquín Sabina, álbum que vamos a recorrer con Juan Puchades, director de Cuadernos FM y autor de un magnífico libro sobre la gestación de este disco, 19 días y 500 noches, fin de siglo de Joaquín Sabina. Juan, un placer tenerte en el Sofá Sonoro. El placer es mío de sentarme en el sofá. Era hora, teníamos esta conversación de Sabina casi desde que grabó el disco, iba a decir. Casi. Vamos a empezar, como hacemos siempre el programa, con la misma pregunta. ¿Qué tiene Juan, este disco para ti? A ver, para mí tiene, aparte de lo sentimental, ¿no? Es un disco en el que Sabina logra cuajar un repertorio de muchísimo nivel, un repertorio sin desperdicio en el que no hay canciones menores y que a la vez marca un punto de inflexión. O sea, es un disco que no tiene que ver con lo anterior ni tiene que ver con lo posterior. Es como un momento clave que a muchos nos voló la cabeza, incluso a los que Sabina nos había volado la cabeza unas cuantas veces antes, ¿no? Este es un álbum clave en la carrera de Sabina, lo es por muchas razones que iremos viendo a lo largo del programa, pero ¿en qué momento se encontraba la carrera del cantante? Es una etapa ya de madurez, se acercaba a los temidos 50, es la época también en la que Joaquín deja las drogas. No, a ver, las drogas las dejan tras la grabación del disco, ¿no? De hecho, él dice que con esa sinceridad a veces excesiva que tenía, decía que este era un disco de cocaína, ¿no? O sea, que en realidad las dejó tras la gira del disco, tengo entendido, ¿no? Es la resaca de 19 días y 500 noches, ¿no? Sí. Antes digamos que Delictus ya las había dejado, ¿no? Pero es un disco en el que, bajo los efectos de la cocaína y de la obsesión por componer, como decías, la canción más hermosa del mundo, trabajaba sin parar, escribía sin parar. Tanto es así que dormía con un cuaderno al lado, ¿no? Y al despertar, lo primero que hacía era seguir donde lo había dejado la noche anterior, o por lo menos antes de dormir, ¿no? Más bien de día sería ya, ¿no? Sí, era de día, por eso lo decía, por la tarde. Seguramente el despertar era por la tarde, ¿no? Y continuaba escribiendo, ¿no? De una manera bastante obsesiva. Es un tiempo en el que él se había separado de su compañera, su casa estaba abierta a amigos, a músicos, escritores, periodistas. Allí la gente se reunía, cada uno podía estar en sus cosas, en un lado de la casa, trabajando, algunos preparando los artículos que iban a entregar al día siguiente en los diarios, en el caso de los periodistas, y festejaban la vida. Por las noches Joaquín o cualquier otro cogía la guitarra y cantaban todo ello, eso, en la frontera de sus 50 años, y con el cambio de siglo y de milenio ahí un poco que yo creo que todos recordamos que tenía algo como inquietante, ¿no? El efecto 2000 y todas aquellas cosas que tanto se decían, ¿no? La profecía de los mayas, ¿no? Claro. Sabina en realidad definió esto como el último verano de su juventud, que es una cosa realmente bonita. Me gusta esa reflexión, me la voy a apuntar yo también para mis crisis de los 40, de los 50. Sí. Me gusta también en una entrevista ya un poco posterior con Jesús Quintero, Joaquín explicaba un poco ese proceso de dejar las drogas y de escribir también bajo los influjos de ellas. Sigo habiendo dejado radicalmente la nariz solo para respirar, que ya es bastante. Es de lo único que no te has podido quitar.
Sí, nunca pensé quitarme de un whiskycito, pero sí pensé, no solo pensé, sino que lo sigo pensando, quitarme de fumar porque no quiero morirme de enfisema. Y además sé que me hace mal. Es muy difícil, es casi imposible. Estuve 8 meses sin fumar. Escribir sin fumar es inhumano. Vivir sin fumar es inhumano. Me encanta eso de escribir sin fumar es inhumano, que dice Joaquín Sabina. Es verdad que Joaquín fumaba y fuma con pasión, haciendo alegato de ello, como ha hecho alegato de muchas cosas, sin tampoco mucha contradicción además. Juan nos contaba el momento vital que pasaba Sabina con el cambio de milenio, pero ¿cómo era el momento profesional? ¿Cómo habían funcionado los discos anteriores de Sabina? A ver, el momento, el punto, digamos, clave en la carrera de Sabina es el año 86, que digamos, todo se empieza a disparar, ¿no? Pero los años 90 son unos años de enorme popularidad en los que va subiendo peldaño a peldaño, ¿no? No olvidemos que en el año 92 el disco Física y Química es el que incluye y nos dieron las 10, ¿no? O sea que se convierte en un éxito tremendo tanto aquí como en Latinoamérica, ¿no? Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. El año 96 llega Yo mime contigo, con una gira española en grandes escenarios y arrasando además, y con los Rodríguez de invitados, de teloneros, ¿no? En todos aquellos conciertos, en lo que además sería la última gira de los Rodríguez, ¿no? Un empeño de Sabina el que estuviera el grupo, ¿no? Que ya estaba prácticamente separado, ¿no? Habían sido años de mucho triunfo, ¿no? Pero no hay duda de que con 19 días y 500 noches pasa algo sorprendente, ¿no? Una revolución sabinera, digamos que prácticamente por todas las esquinas, ¿no? Algo que quizás tampoco él mismo se podía llegar a esperar, ¿no? No, él yo creo que no esperaba lo que ni lo que le había pasado. Él siempre ha dicho que se veía su vida como un profesor de literatura de instituto, escribiendo poesía por las tardes o novelas que no iba a leer nadie, ¿no? Digamos que la vida le fue llevando y de hecho por ahí yo creo que viene esa rebelión que tuvo siempre Sabina con el éxito. Si uno consulta en la hemeroteca desde muy temprano, se revela con que la gente le pare por la calle, le pida autógrafos, no se siente cómodo en ese papel, ¿no? Por lo tanto, todo lo que le va sucediendo, él yo creo que no se lo va esperando, y lo de 19 días y 500 noches es que me temo que no se lo esperaba nadie, ¿no? En el documental, sintiéndolo mucho, de León de Aranoa, se ve eso que comentas, ¿no? De cómo se siente el incómodo cuando le paran, esa tensión indeseada por parte de Sabina, pero es que también ha ido cambiando su estatus en esta época, y me gustan varias de las frases que se oyen que dice Sabina en el documental. Una es sobre la carga de ser un artista enorme con todo lo que eso conlleva. La vida en los escenarios al principio es preciosa, porque no es la vida, es otra cosa mejor que la vida, ¿no? Y luego, conforme pasan los años, te empiezan a entrar angustias, te metes en este oficio porque te montas en un tren con una guitarra. 20 años después te conviertes en un empresario del que dependen 30 familias, y eso sí que no estaba en mi hoja de ruta, ¿no? Pero al principio es una fiesta, y viajar en furgoneta con los músicos era lo mejor del mundo, y después de los conciertos irnos a un bar donde hubiera música en vivo, a improvisar o a cantar y tal, cosa que ahora no podemos hacer. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana, y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir, y se fue sin decir: llámame un
día. Es curioso ese momento en el que los propios artistas descubren todo lo que les rodea, lo grandes que se han vuelto. Sabina ya llevaba tiempo así, pero viene de un momento complicado también, Juan, tras la grabación del disco Enemigos Íntimos con Fito Páez, donde las cosas no salieron bien. ¿Qué sucedió en ese disco? Contar lo que sucedió con ese Te disco... da para otro libro, ¿eh? Sí, eso me dijeron cuando preparaba el de 19 días y 500 noches, que incluso me dijeron, dice, da incluso para una serie, para las sobremesas en la televisión, un culebrón. Lo quedaría quizá para otro sofá sonoro, ¿no? Fue muy complicado todo, fue una idea de Fito Páez, el juntarse con Sabina y que uno escribiera las letras y el otro las músicas y que el propio Fito estuviera en la producción. Resumiendo mucho, se encontraron dos mundos que chocaron frontalmente, ¿no? Fito es una persona muy meticulosa, muy ordenado, en aquel momento estaba en aquel barroquismo pop casi enloquecido con el que funcionaba. Sabina funcionaba solo de noche y estaba ya en ese proceso en el que siempre estuvo, ¿no? de tratar de mejorar los textos. Entonces podía grabar voces y por la noche, porque él trabajaba de noche mientras que Fito trabajaba de día, seguía retocando lo grabado. Fue como un proceso bastante imposible en el que chocaron dos mundos, hubo muchos roces durante la grabación. La promoción se suspendió, vino Fito a Madrid, estuvieron unos días de promoción y volvieron a chocar frontalmente. Había una gira prevista que unas fuentes hablan de 60 conciertos, otros de 30. Sabina directamente, hay un momento que le plantea, vamos a hacer solo Madrid, Barcelona, México y Buenos Aires y vamos a dejarlo. Pero luego, bueno, por un problema con los videoclips, ¿no? Se había acordado que el primer videoclip lo dirigía alguien próximo a Fito y el segundo alguien próximo a Sabina, pero Fito pone pegas con el que va a producir el de Sabina. Ahí Sabina salta, empiezan a intercambiarse faxes en verso, que también es una cosa curiosa. Sí. Me encanta eso de discutir en verso, tiene mucho mérito. Sí. Lo hace más hermoso. Eso supuso la ruptura total, ¿no? El que la provoca ya directamente Sabina, dice esto se acabó, ¿no? Y decide que no va a haber gira, ni conciertos, ni va a haber absolutamente nada. Y el disco, de hecho, tuvo un recorrido comercial muy corto, ¿no? Pero en ese momento Sabina estaba realmente muy cansado de lo que había pasado con Fito y algunos de esos versos que se hicieron públicos, o sea, porque el propio Sabina los recogió en un libro de correspondencia. Son versos muy crueles, o sea, y un Fito, por la parte de Fito también como bastante crecido y engreído, ¿no? Fue una situación muy complicada, ¿no? Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla 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 bla. Sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado, la canción más recordada de Enemigos Íntimos, un título muy bien elegido, el disco de Joaquín Sabina y Fito Páez, que se quedó sin gira por esas desavenencias que comentaba Juan entre los dos músicos y que provocó que Sabina se volcase, si cabe más, en la entrega de su siguiente trabajo, nuestro disco de hoy. ¿Cómo se va gestando, Juan, ese 19 días y 500 noches? Pues fíjate, algunas de las canciones empiezan a nacer en Buenos Aires, en los 5 o 6 meses en los que Joaquín está alojado en un hotel trabajando en el disco con Fito. Es decir, él pasó ese tiempo allí durante el proceso de preparación y grabación, y a la vez iba componiendo canciones que algunas de ellas acabarían en 19 días y 500 noches. Pero ya en marzo del año 98, de regreso hasta Madrid de regreso en Madrid y hasta el otoño, siguió componiendo sin parar, ¿no? O sea, era un momento en el que Sabina escribía muchísimo, ¿no? Y todos esos serían los temas que conformarían 19 días y 500 noches, ¿no? Este es un disco que Joaquín quería que fuese doble, algo a lo que el sello se negó en principio y que fue un punto también de fricción, entiendo.
Sí, grabaron 18 temas, hay versiones dobles, hay temas de 20 minutos, o sea, hubo mucho material para ese disco y evidentemente y efectivamente la idea de Alejo Stivel, el productor, y de Sabina era que el disco fuera doble. Y de hecho en las promociones que hace Sabina hacia el mes de julio, para que salgan en los mensuales en septiembre, hablaba de un disco doble. Pero bueno, José María Cámara, el presidente de BMG Ariola, dijo que no lo veía, y eso, bueno, generó mucha tensión. Pero al final Cámara le presentó a Joaquín un listado de los 13 temas que consideraba podían ir en el disco, ¿no? Y Sabina cedió. Y yo creo que fue un acierto que el disco fuera sencillo. Sí, yo también estoy de acuerdo. 13 canciones que te las puedes recitar de memoria, como sí, la alineación de un equipo de fútbol. ¿Qué te gusta más de este Sabina, compositor? En realidad es el Sabina de siempre, ¿no? O sea, es el Sabina de siempre, pero desbordándose a sí mismo, ¿no? Ahí está, el repertorio es que es imbatible, concretamente el de este disco. Que es la gracia y la magia de este disco, que de los 13 temas cuesta elegir, ¿no? Pero yo qué sé, está ese agua fuerte de Purísima Lloró, que es una cosa absolutamente prodigiosa, que el propio Sabina explica que le salió en un rato, ¿no? Que él mismo no comprende cómo escribió aquello ni cómo le vinieron aquellas palabras de los años 40, ¿no? El maravilloso delirio de como te digo una co y te digo la o, ¿no? Los temas rumberos, Cerrado por derribo, 19 días y 500 noches, una canción con un estribillo de 1 minuto, ¿no? En 19 días y 500 noches, que es una cosa loquísima, ¿no? Un Sabina muy rockero, bien rockero, en Barbie Superstar, o el caso de la Rubia Platino, ¿no? Es que además mantiene, eso que decías, no hay canciones de 20 minutos, pero a mis 40 y 10 tiene 7 minutos 11 segundos, sí. Pero Qué hermosa eres son 7 y medio. Es un disco excelso en ese sentido también. Sí, no. Una de las cosas que me explicaba Joaquín para el libro era que se sintió muy a gusto porque Alejo le dejó soltar todo el chorro, ¿no? Decía que en discos anteriores, pues los compañeros, los productores, ¿no? Le decían, oye, hay que contenerse, ¿no? No hagas canciones tan largas, quita versos, ¿no? Y aquí Alejo, al contrario, le acompañó en ese viaje y le animaba, ¿no? Le decía, sí, o sea, tú mete todo esto, que no hay ningún problema, ¿no? Yo del disco me quedo, en este sentido, con la honestidad de Sabina en composiciones en las que se muestra a cara de perro. Siempre digo que tengo poca imaginación. Sería incapaz de inventar una historia que no tenga mucha relación conmigo o con alguien que yo haya visto, ¿no? A mis 40 y 10, 49 dicen que aparento, mas antes que después he de enfrentarme al delicado momento de empezar a pensar en recogerme, de sentar la cabeza, de resignarme a dictar testamento, perdón por la tristeza, para que mis allegados, condenados a un ingrato futuro, no sufran lo que he sufrido. He decidido no dejarles ni un duro, solo derechos de amor, un 7 en el corazón y un mar de dudas, a condición de que no los malvendan en el rastro mis viudas. Y cuando a mi Rocío les cueza el alma y pase la varicela y un rojo escalofrío marque la edad del pavo de mi Carmela, tendrán un mal ejemplo, un hula hoop y un d'Artagnan que les ladre. A mis 40 y 10, 49 dicen que aparento, canta Joaquín Sabina en este repaso que estamos haciendo junto a Juan Puchades por el mítico 19 días y 500 noches. Y mirando, Juan, ahora detenidamente las letras de este disco, ¿de qué tratan? De alguien que cuenta su vida, pero que ficciona sobre ella
que observa las vidas ajenas y que ficciona y fabula sobre ellas, ¿no? Fíjate que a mis 40 y 10, que es una de las canciones más tremendas del disco, ¿no? Una de las piezas más significativas probablemente, ¿no? Marca eso, ¿no? Sus 50 años. Es una canción casi testamentaria, ¿no? Con un cierto tono solemne y crepuscular, pero que lo rompe. Algunos versos muy serios los rompe con el humor y la ironía, ¿no? Con chistes privados, ¿no? Es una canción que él en algún momento de la promoción comentó que estaba escrita para sus hijas, fíjate, ¿no? Sí que tiene un punto de testamento, es verdad. Suena despedida, ¿no? Sí, estoy aquí diciendo lo que quiero que pase, ¿no? Después de que me vaya, ¿no? Y él siempre se ha hablado mucho, ¿no? del Sabina como personaje dentro de sus canciones, que efectivamente lo ha sido, pero yo creo que en sus canciones no hay que buscar el 100% de verdad, ¿no? Eso lo ha ido haciendo quizá más en las más recientes, ¿no? Pero siempre fabuló desde hechos reales, ¿no? Y yo que sé, en este disco, por ejemplo, es que no tiene nada que ver con él, ¿no? Un retrato negro como el caso de la rubia Platino, por ejemplo, ¿no? Ahí está haciendo realmente eso, ¿no? Una canción de género negro, ¿no? Noir, que dicen ahora los cursis. Eso no tiene nada que ver, ¿no? con A mis 40 y 10 o 19 días y 500 noches, en las que él es ese personaje protagonista, como no tiene nada que ver con, como te digo una te digo la O, en la que está cantando una canción en boca de una maruja de vacaciones en Benidorm, una cosa también absolutamente maravillosa. Yo veo también en este disco, Juan, mucha melancolía, ¿no? En Los Cerrado por Derribo, en Ahora qué, en ese tipo de canciones, en Donde habita el olvido, ¿no? Hay un Sabina un poco melancólico. Sí. Donde habita el olvido, por ejemplo, es una canción que habían intentado meter en discos anteriores y no le encontraban el punto, ¿no? Y el punto se lo encontró Alejo Stivel con su equipo y el propio Sabina para este disco. Es una canción que a mí me encanta, ¿no? Cuenta en realidad, parece una cosa tremenda, ¿no? Y lo que está contando es un polvo de una noche, ¿no? Es que son esos contrapuntos que tienen muchas canciones de Sabina, ¿no? De cómo está contando algo que en realidad, si te paras a pensarlo, dices, pero bueno, está contando una relación de que se ha encontrado a alguien, han pasado la noche juntos y se va al día siguiente, ¿no? Y se va al día siguiente y él mira desde la ventana, ¿no? O sea, con muchísima nostalgia, ¿no? Pero, por ejemplo, otra canción que a mí también me encanta es quizá de las menos apreciadas por aquello del humor, ¿no? Pero qué hermosas eran, que podría ser perfectamente el argumento, el punto de partida para una película de Billy Wilder o de Berlanga, ¿no? O sea, y ahí, por ejemplo, me contaba que lo que había hecho era partir de 3 recuerdos de 3 mujeres de su vida e inventarse esta historia que es pura comedia, ¿no? Y pura ironía hecha canción. Eso a mí me gusta mucho de Sabina, ¿no? Esos contrapuntos que tiene y que funcionan. Una cosa que hay que decir es que funcionan muy bien en este disco. Aquí no chirría el saltar. Fíjate que de Purísima y Lloro está... en el orden de escucha del disco está entre pero qué hermosas eran, sí. Y como te digo una cosa, o sea, Dios santo, ¿no? ¿Cómo puede estar esa canción ahí en medio? Y funciona, o sea, tú escuchas el disco entero y funciona, ¿no? Sí, no es un disco en el que no te saltas las canciones. No. A mí en el documental de León de Aranoa me gusta una reflexión que dejaba Sabina sobre las canciones de amor. El amor está muy sobrevalorado primero, y luego produce películas y canciones y cuadros bastante malos en general, a no ser que sea un amor, eso que ahora le llaman tóxico, que eso da unas canciones cojonudas. Muy acertado eso, el amor tóxico da canciones cojonudas, muy sabinero también esa reflexión. Y es que las canciones en este sentido siempre tienen un punto de derrota, de abandono, de cagada también. Mirando la composición, la letra, aquí colabora con Joaquín el escritor Antonio Oliver. ¿Quién era Antonio y qué relación tenía con Joaquín? Antonio Oliver era un productor de cine que se había arruinado en la época, era amigo de Joaquín, se conocían desde la época de triunfos de Antonio, pero eso se había arruinado y pasaba mucho tiempo en casa de Joaquín. Era una persona muy culta. Él me dijo Joaquín que prácticamente la indigencia en aquel tiempo, ¿no?
viviendo en su casa, Joaquín lo digamos que lo empleaba un poco como sparring de sus letras, ¿no? O sea, él le leía las letras y el otro le decía, esto lo puedes mejorar. De hecho, para el libro Joaquín me dijo que hay palabras sueltas de Antonio o algún verso aislado, no muchos, ¿no? Pero porque dice, pero es que no escribía, ¿no? Aquí lo que sucedió es que para ayudarle, Joaquín lo incluyó en los créditos de las canciones. Cosa que es famoso Sabina porque lo ha hecho en muchas ocasiones, a veces puede ser que de manera muy laxa, ¿no? Introducir a amigos que han aportado muy poco a las canciones, introducirlos como coautores. Y si te fijas, Antonio Oliver no solo está como autor de letras, sino, por ejemplo, a mis 40 y 10 es autor de la música. Y Joaquín me decía, es que yo lo habría puesto en todas las canciones, me daba igual una cosa que otra, ¿no? Lo que quería era que cobrara derechos de autor. Alucina. Ese gesto de Sabina lo explica muy bien cómo era. Hermosísimo, ¿no? Sí, quiero decirte, de una solidaridad absoluta. 3, 4 o 5 canciones. Cuatro canciones está acreditado, ¿no? Sí. Una de ellas es Pero qué hermosas eran. Mi primera mujer era una arpía, pero muchacho, el punto del gazpacho, joder, si lo tenía. Se llamaba, digamos que Sofía. Un mal día me puso las maletas a los pies de la estatua de un poeta que está inmortalizado en su glorieta. Después de no se asombre, registrará su nombre, mi chalet adosado, mi visa, mi pasado, su prisa, su futuro, dejándome tirado y sin un duro. La gota que colmó damas y caballeros el vaso de su amor fue de colesterol, harto tras 2 infartos de acercarme al tercero. Al sístole y al diástole de mi corazón le puse un marcapasos que andaba con retraso, haciendo interferencias en la frecuencia del televisor. Desde que la perdí hasta hoy, pobre de mí, cada vez más borracho, ruedo de mostrador en mostrador. Jefe, ¿tienen gazpacho? Pero qué hermosa era cuando iba de mi brazo por la acera. Ustedes me han mirado pedirle a ese bombón que me quisiera. ¿No les parece que era pedirle demasiado? Seguimos con nuestro repaso por el disco de Sabina del año 1999, disco al que Juan Puchades dedicó un libro editado por FM. Mirando ahora el sonido del disco y a la grabación, hay varias cosas que quiero preguntar de Juan. La primera es por el productor Alejo Stivel, ex de Tequila. ¿Cómo se da esta unión de Joaquín y Alejo? Pues en esos tiempos en los que la casa de Joaquín era una casa abierta, de vez en cuando, como tanta otra gente, apareció Alejo Stivel, ¿no? Alejo Stivel, que se había reconvertido en productor, había tenido el año anterior un éxito enorme con el primer disco de La Oreja de Van Gogh, ¿no? Entonces, como Alejo decía, dice, yo a veces acampaba en su casa, pues, por las noches, ¿no? Era un monje, me decía Sabina, porque Alejo es absolutamente abstemio y había dejado completamente las drogas, ¿no? Y en ese ambiente caótico estaba allí Alejo también y escuchaba cantar a Joaquín. Y entonces en un par de ocasiones le dijo, Joaquín, no entiendo por qué no cantas así en tus discos, por qué tus discos no son así, por qué tus discos no son discos crudos, tú eres un recitador, ¿no? Tú eres como Goyeneche, le decía, ¿no? Y bueno, eso caló tanto en Sabina que fue iniciativa del propio Joaquín decirle, Alejo, ya que me dices esto, ya que me has dicho esto, ¿por qué no me produces tú el disco? Y así se dio la colaboración. ¿Y qué aporta Alejo al sonido de Sabina? Tantos años trabajando con Pancho Varona como productor.
Con Pancho y con Antonio García de Diego, eran un dúo los productores, ¿no? Yo creo que aporta esencialmente naturalidad, ¿no? Aporta desprenderse también de esas producciones, como decía antes, un poco sintéticas, ¿no? De las décadas de los 80 y de los 90, digamos que las producciones perfectas, ¿no? En las que todo tenía que sonar bonito, ¿no? Alejo viene del mundo del rock, pero tiene un bagaje cultural absolutamente tremendo y musical absolutamente tremendo, y entiende algo muy importante, ¿no? Y entiende que Sabina es Dylan, pero también es los Rolling Stones. Y entiende que Sabina es Bambino, pero también es Goyeneche, ¿no? Y también es Chabuca Granda y también es Josh Brassan. Y consigue todo eso llevarlo a un sonido aparentemente crudo. Luego está la producción fue muy elaborada, ¿no? Pero a un sonido natural, ¿no? Esta frase que se dice, esta palabra que se utiliza tanto que yo odio, de orgánico, ¿no? Tanto en lo eléctrico como en lo acústico logra que suene un Sabina como no ha sonado en los discos anteriores, y desde luego está la voz, ¿no? El tratamiento que hace de la voz de Joaquín, que no la filtra, que la trata con naturalidad. Se me oye en los mocos, decía Joaquín, ¿no? Y estaba encantado con que se lo oyeran, ¿no? Porque no se había oído nunca así, porque siempre trataban de que Joaquín tiene una voz bien, ¿no? Sí, y él tiene una voz además, aunque pueda parecer escasa, tiene un vozarrón bastante tremendo, ¿no? Y en esta época lo que ya tenía era una voz seca, una voz de arena, ¿no? Y esa voz es la que supo trasladar muy bien Alejo a la grabación. Esa voz nos golpeó a todos cuando pusimos el disco por primera vez y escuchamos ¿Ahora qué? Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suenan palmas por alegrías, ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía, ahora que hacemos solas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar, canta Joaquín Sabina en este tema que abre el disco al que estamos dedicando el episodio de esta semana. Un trabajo que tiene un viaje curioso. ¿Cómo se graba, Juan, el álbum? Pues fue pues como otra de esas grabaciones de Sabina eternas, ¿no? Se inició a finales del año 98 en Madrid, en el estudio Cinearte. Allí grabaron las bases y en enero se trasladaron al Cortijo, ¿no? Y allí donde lo que iba a ser una grabación de unos 10, 15 días, pues se convirtió en mes y medio, 2 meses, porque Joaquín, digamos que seguía tocando las letras, grababa y decía, bueno, al día siguiente se levantaba y decía, he mejorado un verso, ¿no? Y había que volver a grabar. En ese proceso le acompaña, ese proceso es en los estudios
el Cortijo, como te digo, ¿no? En Málaga, que son los estudios de Trevor Morais, donde había grabado pues Rosette, Los Cardigans, Mariah Carey, Cher. Son unos estudios súper lujosos, ¿no? De estos en medio de la montaña y en los que te quedas a vivir, estás allí 24 horas al día, ¿no? Y allí habían viajado Alejo, Joaquín, el guitarrista Quique Berro, porque allí se grabaron gran parte de las guitarras, y Antonio Oliver. Antonio Oliver un poco en el papel de animador, y era quien por las noches estaba con Joaquín grabando las voces, ¿no? Y digamos que su función era forzarle a encontrar la mejor toma, ¿no? Como decía Alejo, dice, los dos borrachos, ¿no? Y entonces Antonio pues le decía, puedes hacerlo mejor, todavía puedes hacerlo mejor, ¿no? Esa era un poco su función. Tras esa grabación que en el Cortijo se trasladaron a Madrid a rematar en el estudio de Alejo y el proceso volvió a comenzar. O sea, se iban a grabar ya digamos que pequeños recordings, guitarras de Josu García, otro tipo de cosas ya, ¿no? Pero Joaquín siguió tocando las letras y siguió grabando voces en Madrid, ¿no? Y eso llevó a un momento, el disco se alarga, la grabación hasta la primavera, y hay un momento tremendo, ¿no? En el que Alejo queda a comer con Joaquín y le obliga a firmar un documento en una servilleta que dice: yo, Joaquín Martínez Sabina, por medio de esta servilleta, me comprometo a que en 48 horas dejo de opinar y dejo el disco en manos de Alejo para que lo termine como buenamente pueda, ¿no? Y así sucedió, ¿no? Porque hay que decir que Sabina dice que él no acaba los discos, sino que se los quitan de se los quitó de la mano. Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios solo con los motivos. Esta falla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin vis a vis, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín. Uno de mis temas favoritos de Joaquín Sabina, este Cerrado por derribo, parte de esa joya sonora que es 19 días y 500 noches, disco el que teníamos muchas ganas desde hace varias temporadas. Llevo tanteando a Juan cada verano de tenemos que hacer este disco como al calor de su libro, y se me ha ido alargando, pero este es un trabajo al que yo personalmente vuelvo mucho cuando me apetece escuchar a Sabina. Creo que eso es algo que hacemos todos y que ya tiene sus años. Creo que es un disco que ha envejecido especialmente bien. ¿A qué crees que se debe esto? Yo creo que a dos razones, ¿no? O a tres. Una sería el repertorio, ¿no? Que bueno, que es un repertorio al alcance de muy pocos compositores, ¿no? Poder juntar 13 canciones como estas no es fácil. También al sonido, ¿no? Ese sonido tiene un sonido clásico, atemporal, ¿no? No pasa el tiempo para este disco. O sea, está grabado en el año
99, pero si nos dicen que se grabó anteayer, te lo puedes creer, ¿no? Seguramente dentro de 10 años se podrá volver a escuchar porque lo que tiene es atemporalidad, ¿no? El sonido que consiguieron. ¿Y eso, Juan, no crees que es algo que además lo diferencia mucho del resto de discos de Sabina? Por supuesto, claro, por supuesto. O sea, los discos anteriores son discos de hijos de su tiempo, ¿no? Que es algo que por desgracia sucede mucho, no solo en discos de Sabina, sino de mucha gente, ¿no? Los años 80 fueron muy dañinos para las grabaciones de discos, ¿no? Tú escuchas un disco de los 70 de Led Zeppelin y tiene un sonidazo absolutamente tremendo, ¿no? No tiene nada que ver con esas producciones casi de laboratorio, ¿no? Sintetizadas, plastificadas, que se empezaron a poner de moda desde los 80, ¿no? El tercer punto que yo creo que tiene este disco también para que haya envejecido también es cómo está interpretado, ¿no? Por Sabina. O sea, esa voz creo que fue el punto culminante de el momento más álgido vocal de Joaquín, ¿no? O sea, y consiguió unas interpretaciones tremendas, seguramente por las muchas horas y por el mucho esfuerzo, ¿no? que hubo detrás del disco. Yo no sé si ellos mientras grababan, eso sí que no lo sé, eran conscientes de que estaban haciendo la gran obra de su vida, tanto el productor como el artista, ¿no? Pero realmente lo hicieron y los dos son conscientes hoy de ello, ¿no? Hacia medianoche, por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena, y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer. Y resulta curiosa también la multitud de géneros y de sonidos que había en aquel disco. Ahora que el rock y la música urbana miran más a los ritmos latinos, resulta que todo eso estaba ya presente en este disco, en la obra de Sabina en general, pero en este disco de una manera muy, muy específica. La obra de Sabina es que esto es esencial. O sea, Sabina escribe en el año 75-76, publica un poemario en Londres que se llama Memoria del exilio, donde hay una especie de declaración de intenciones que dice que viene a decir algo así, que cita los géneros bastardos y cita el blues y cita el tango y tal, ¿no? Es decir, aquello ya lo tenían en la cabeza, pero es que en su primer disco, aquel primerizo del año 78, ya hay jazz y hay un tango, ¿no? Y en el segundo hay son cubano y luego viene blues, reggae, country, swing, salsa, ¿no? En el 92 y nos dieron las 10 es una ranchera, ¿no? Sí. Es decir, eso siempre estuvo ahí, ¿no? Porque él siempre estuvo convencido de que tenía las patas en muchos sitios, ¿no? Tenía muchas piernas, ¿no? Y en su música hay rock, hay pop, hay todos estos géneros que decimos, ¿no? Porque viene también de la escuela cantautora española, también de la francesa, ¿no? Nunca le tuvo miedo a aproximarse a los géneros, y en eso fue bastante pionero, que es algo que por cierto no se le suele reconocer, ¿no? A mí me gusta una definición que decía siempre un amigo mío cuando escuchaba a alguien poner etiquetas a la música de Joaquín Sabina, que decía que Joaquín Sabina era un género en sí mismo. Sí, es probablemente, ¿no? Probablemente es un género, ¿no? Por sus letras, por su propia interpretación. A veces olvidamos al Sabina cantante, que tampoco es broma, y gran parte del éxito desde los años 80 es la manera de interpretar, que son esas cosas que se tienen o no se tienen, ¿no? Te gustará más o menos su voz, pero la capacidad de comunicar, de transmitir, es algo que innegable en el caso de Joaquín, ¿no? Y es un género también por su aparente falta de prejuicios musicales, ¿no? Ha hecho de todo, ¿no? Y en este disco, Juan, se da el lujazo Sabina de juntarse con Chabela Vargas a cantar, que no se me ocurre una unión más maravillosa y fascinante que la de Sabina y Chabela, ¿no?
Claro, fíjate que Joaquín admiraba a Chabela prácticamente desde niño, ¿no? Y escuchaba los discos de Chabela con un amigo, ¿no? Y luego él conoce a Chabela en Madrid, creo que después de haber escrito ya por el Boulevard de los Sueños Rotos, ¿no? Que es el tema inspirado tanto por Chabela como por José Alfredo, ¿no? Y a partir de ahí lo que se fue tejiendo fue una amistad en la que se encuentran dos iguales, ¿no? Y que una amistad que propició encuentros en México y en España, ¿no? En España compartieron el escenario en muchas ocasiones, ¿no? La admiración y el cariño desde luego eran mutuos, ¿no? Y se dio el lujazo de tenerla en esta grabación, que Josu García, el guitarrista hoy en la banda de Loquillo y productor de Loquillo, en aquel momento guitarrista en este disco, 19 días y 500 noches, estuvo presente en ese momento en el que grabó Chabela, ¿no? Y comentaba lo mágico que fue aquello, ¿no? Y las lágrimas en los ojos de los poquitos que estuvieron presentes en aquella grabación. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas. ¡Ay, Riata, no te revientes, que es el último jalón! Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. La eterna Chabela Vargas, buena compañera de farras, Joaquín Sabina, con la que tuvo una amistad curiosa y muestra de todas estas caras que tuvo este disco, es que derribó cualquier barrera y estereotipo que pudiese haber sobre la música de Sabina. Con este disco, Juan, Sabina se hace, como decíamos, universal en España. Yo conocí en estos años a gente muy de derechas que reconocía que Joaquín Sabina era su placer culpable, ¿no? Porque era como, bueno, me gusta a pesar de que es rojo esa etiqueta de Joaquín Sabina. Se la ha oído a mucha gente muy de derechas, ¿no? Sí, de todas maneras, en sus conciertos antes ya era habitual, digamos, que ver a los rockeros, al seguidor de los cantautores, al claro militante de izquierda, al obrero, a la chica y al chico de barrio y a pijos. También. Eso pasaba en sus conciertos, ¿no? Y lo que tú dices es que probablemente muchísima gente, probablemente no, muchísima gente se enganchó de 19 días y 500 noches y el efecto entre la gente de derechas, por muy rojo que él era o que es, se multiplicó, ¿no? Pero bueno, siempre ha tenido un público bastante transversal y es curioso, ¿no? O sea, tú hoy vas a sus conciertos y sigues viendo a esa gente, ¿no? Lo que en las páginas de sociedad llaman la gente guapa, ¿no? Eso, hoy diríamos Cayetanos probablemente, ¿no? ¿Y qué supuso Juan este disco en ese momento de la carrera de Joaquín? Porque partimos de que él mismo ha reconocido que este es su gran disco, ¿no? Sabina es consciente de eso y también por lo que supuso y dónde le llevó. Sí, él mira, para el libro me lo dijo directamente, dice, lo definió como el disco de mi vida, ¿no? De los que había grabado antes y de los que ha grabado con posterioridad. Eso lo tiene claro, ¿no? Y fíjate que Alejo Stivel también considera el mejor disco que ha producido, o sea,
Por eso, digamos que seguramente todo funciona tan bien, ¿no? Porque si ellos mismos tienen esa percepción, la que tenemos los oyentes, pues seguramente se asemeja bastante a la de ellos. Y bueno, fue el disco de un salto absolutamente tremendo en popularidad. Yo creo que en ese momento Sabina se convierte en mito en vida, ¿no? Cosa que a él le toca bastante las narices, ¿no? Yo recuerdo una entrevista de poco tiempo después, ¿no? Quizás un par de años después, ¿no? En la que yo le decía que ya era casi una institución, y pegó un salto, ¿no? Del sillón en el que estaba sentado. Pega, ¿no? No, pero diciendo, no me digas eso, si me meto en todos los charcos, si me dan por todas partes, ¿no? Las percepciones que tenemos cada una de estas cosas son a veces diferentes. Pues bueno. Juan Puchades, director de Cuadernos FM, autor de ese magnífico libro sobre este disco de Joaquín Sabina. Muchas gracias por sentarte en el sofá sonoro. El sofá es cómodo, tengo que decirlo, ¿eh? La próxima vez lo hacemos ya en persona. Venga, un abrazo. Nos vamos ya. Teníamos ganas de dedicar este sofá sonoro a Joaquín Sabina y lo hemos pasado bien recordando este disco que es parte de la banda sonora de miles y miles de personas. Volvemos la semana que viene con otros discos y unas historias. Adiós. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz. Se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul, que poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida, con su tempo knock knocking on heaven's door, estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tus dudas, la rueca de Penélope en Luna Park, estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda
sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.